Señor continúe bendiciendo nuestras almas. Dios les bendiga. Grande y poderosamente tengo un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes, mis amados hermanos, y el título es El Pedro emocional transformado en el Pedro espiritual. De repente, muchas veces quizás nos sentimos como incapaces en el llamado por nuestras emociones desordenadas, por cosas que Dios no ha terminado de cumplir en hacer en nuestras vidas. Pero eso no significa que tú no eres llamado. Dios llamó a Pedro así, de esa manera, con sus emociones desordenadas. Usted y yo lo sabemos. Usted y yo lo sabemos cuántas veces Pedro hizo cosas con el arrebato emocional. Hagamos una enramada aquí. Señor, no mueras, yo voy a morir por ti. Y cuántas cosas, ¿verdad, Pedro? En ese buen deseo, en esa buena intención de ayudar. Así somos nosotros. Queremos ayudar tanto que ni siquiera le pedimos directrices a Dios. Y algo que va a ir incluido en esta meditación es eso. ¿Cómo nosotros vamos a hacer o cumplir la voluntad de Dios en esta tierra? Porque nuestros deseos carnales, nuestras emociones, nuestras pasiones desordenadas nos hacen tomar decisiones así, de esa manera agresiva, sin preguntarle a Dios si viene de Dios o no viene de Dios. Muchas veces hemos experimentado el poder del Espíritu Santo de Dios en guiarnos en ciertas situaciones, y la emoción es tan mentirosa que imita el sentir del Espíritu Santo para hacernos creer que lo que vamos a hacer es de Dios sin haberle preguntado a Dios. Si podemos ir más allá de esta situación, podemos escudriñar 1 de Juan 4:1, donde dice que hay que discernir los espíritus. Hay que discernir los espíritus emocionales que vienen a nuestra vida. Hay que doblar rodillas y preguntarle a Dios. Si hay alguien que es de gran inspiración para nosotros, es el rey David. El rey David, con todos sus pecados, que él sabía cómo humillarse, y eso no nos da a nosotros licencia para pecar, porque vamos a pensar que Dios nos va a perdonar como David, ¿verdad? Cosas que tenemos que mantenernos en nuestra santidad. David, con toda su situación emocional, no emocional pecaminosa, que pecaba, que caía, pero había algo. Ahí dice que no hay hombre conforme al corazón de Dios, como el corazón de David. Porque David sabía pedir directrices a Dios. Él le preguntaba a Dios. Él no hacía nada por su emoción. Después que él cometió tantos pecados, como hizo el censo en Israel, que si usted lee la Biblia, usted va a encontrar que fue un desastre la consecuencia de ese pecado. Pero cuando él se arrepiente, en el Salmos 51:17, él le habla a Dios para que le dé un corazón limpio, para que transforme su corazón, para que cambie su corazón. Y miramos esta nueva versión de David, donde él depende más de Dios y siempre hace consultorías a Dios, o sea, busca directrices a Dios.
Señor, subiré a pelear contra los filisteos. Ya sabemos que cuando consultamos a Dios, tenemos que hacerlo de una manera en silencio, de corazón a corazón, no de una manera hablada, porque el enemigo escucha. Muchas veces venimos hablando esto y yo no me voy a cansar de repetirlo porque me sirve a mí misma recordarme y a recordarle a usted que cuando le pedimos cosas secretas a Dios, son secretas, es de corazón a Dios, y Dios puede que se lo manifieste en público o puede que se lo manifieste en el secreto como Él quiera hacerlo, para que así podamos caminar en su perfecta voluntad. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 21, del verso 1. Vamos a considerar hasta el verso 18. Hasta el verso 18. No lo vamos a leer todo. No vamos a leer todo esto. Voy a hacer una narrativa de lo que pasó aquí, en San Juan capítulo 21. Ahí nos narra que Cristo se le aparece a sus discípulos. Se le aparece a 7 de sus discípulos. Eran 11. Ya Judas se había ahorcado. O sea, esta es la aparición de Cristo después que estuvo muerto 3 días. Cristo les había dicho: yo voy a resucitar, yo voy a estar en la tumba, yo voy a estar como Jonás por 3 días. Muchas veces Él les dijo. Pero los discípulos, como lo encontramos en el camino de Emaús, va caminando con 2 de ellos. Ellos 2 tienen los ojos cegados. No sabían que era Cristo que estaba caminando con ellos. Hasta que le rogaron a Cristo, porque aquí Cristo nos prueba. Cristo se hizo como que iba a caminar más adelante en esa oscuridad de ese camino a Emaús. Y ellos le rogaron que por favor no se fuera, porque ya estaba muy oscura la noche. Y en el plan divino del Señor, ¿verdad?, Él quería demostrarles, quería enseñarles su manifestación después de su muerte, que Él estaba con ellos. Él nunca los dejó, nunca los abandonó. Y Jesucristo se quedó con ellos en esa casa. Allí pasaron la noche. Al amanecer, cuando están compartiendo el pan, me imagino yo que es el pan del desayuno. Entonces, cuando Cristo está partiendo el pan, ese fue el misterio de que los discípulos pudieron reconocer que era Cristo el que había caminado con ellos. Allí se desvelaron sus ojos. Allí se abrieron sus ojos y lo reconocieron y Él desapareció. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Cuántas veces estamos caminando en nuestras pruebas, en nuestras angustias? Estos discípulos estaban angustiados. Ya habían oído que Él había resucitado, no lo habían visto. Muchas veces en la vida pasamos angustias y no tiene que venir el mismo Cristo a estar a tu lado. Quizás viene un vecino, viene un amigo, viene una persona de lejos y te trae la palabra de sanidad, la palabra de consolación. Está allí contigo, porque Cristo se mete donde Él quiere para traerte tu paz en medio de tu situación. Estos fueron procesos que los discípulos pasaron para llegar a ser afinados emocionalmente, controlados por el poder del Espíritu Santo, para poder hacer la obra de Dios.
del dicho al hecho hay un trecho. Cuando Dios te llama, hay un proceso que usted y yo pasamos para poder tener la capacidad de poder administrar el llamado de Dios o la obra de Dios que Dios pone en nuestras vidas. Y así, en el seguimiento de nuestro tema, podemos ver que estos discípulos están tristes, están angustiados. Cristo los había llamado a cada uno de diferentes situaciones. A Mateo lo llamó de cobrar impuestos, a Juan, a Pedro, están los dos hijos de Zebedeo, eran los que querían estar en el reino, los que su madre los infundió. Todos estos 4 discípulos fueron llamados de las aguas. Ellos pescaban, eran pescadores de peces. Una vez que los llamó, Cristo les dijo que ya no más, le dijo a Pedro, de ahora en adelante vas a pescar humanos, vas a pescar almas. Eso quiere decir que independientemente de la condición de angustia, de opresión, de tristeza que nosotros estemos pasando, eso no nos da el permiso a nosotros a cambiar lo que Dios ya dijo de nosotros, de lo que nosotros somos. Como Pedro, que Dios ya le había dicho que desde ese momento que lo llamó a ser discípulo de él, no iba a pescar más pescados, sino a personas o a almas. Pero encontramos en esta historia, en el capítulo 21 de Juan, que la tristeza, la angustia, porque eran humanos como nosotros, llevó a Pedro a esta desesperación de volver a ir a pescar pescados. Y él incitó a 6 más de sus compañeros, porque eran 7 discípulos que andaban aquí pescando, no estaban en la voluntad de Dios. Pero como Dios es bueno y Dios es maravilloso aún, nuestros errores, y eso no nos da licencia de pecar o de confundirnos. Aún en este error que cometió Pedro, Dios lo utilizó para confirmar su llamado. Él se fue a pescar, llegó a los otros 6 discípulos. Y vamos a leer entonces, aquí en San Juan capítulo 21, dice del verso 1, después de esto Jesús se manifestó, después de su resurrección, se manifestó otra vez, ya se había manifestado una vez a sus discípulos, ahora en este momento se manifiesta junto al mar de Tiberias. Todavía están tristes, ya lo explicamos, ya no era consecuente como antes, que pasaba todos los días con ellos. Ellos lo echaban de menos y estaban haciendo cosas que no eran. Ok. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, los 2 aquellos del reino, ¿verdad? Y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron también en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Aquella noche no pescaron nada. La noche allí significa un momento de oscuridad en la vida de ellos. Significa un momento de angustia, un momento de soledad. Ellos están extrañando al Maestro, están extrañando a Cristo. Vamos a ver qué hacemos. Significa oscuridad, significa angustia. No significa, aunque es una noche, físicamente sí es una noche, pero metafóricamente también está hablando de la condición en que ellos se estaban sintiendo. Cuando nosotros andamos fuera de la voluntad de Dios, es posible que las cosas pasen, pero generalmente no pasan.
Cuando andamos fuera de la voluntad de Dios, Dios generalmente no se va a glorificar en el deseo de nosotros carnal. Y nosotros podemos observar que ellos no pescaron nada, porque no era de Dios que fueran a pescar. Pero en esto también Cristo quería glorificarse. Vamos a seguir leyendo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Él es Dios, se apareció ahí en la playa junto a ellos. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Dios, Jesucristo, está usando esta ocasión para llevarlos a una realidad, a que se den cuenta en lo que ellos están, que están fuera de la voluntad de Dios y que tienen que volver al camino a someterse. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús dice que amaba, se está hablando del discípulo Juan, el que pasaba recostado en el pecho de Jesús, dice, ese discípulo, dice, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, allí dice que Pedro se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Cuando se dio cuenta Pedro, lo que le dijo Juan, que era Cristo, no era cualquier personaje que estaba en la orilla de la playa, era Cristo. Él se ciñó la ropa porque él se había despojado de ella. Una vez más entendemos que cuando pensamos que Cristo nos ha dejado, nosotros ya no tenemos esa misma relación con Él. Ya no oramos bien, ya no ayunamos bien, ya no asistimos a la iglesia. Dios nos guarde. Hay una flojera espiritual. El hecho de que Pedro se quitó la ropa, se está hablando de un despojo, de su cobertura espiritual, que le estaba haciendo hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, que le estaba haciendo hacer cosas emocionales. Era un tipo emocional como nos pasa a nosotros o a cualquiera de los hijos de Dios. Pero cuando se dio cuenta que era Cristo, se ciñó, Cristo, y se puso otra vez toda su ropa. Se puso otra vez la cobertura. Se puso otra vez toda la armadura. Efesios 6, 10 al 18. Se cubrió otra vez. Eso es lo que trae la desnudez. Cuando nosotros nos desnudamos, amados hermanos, entran muchas dudas, entran muchas cosas carnales, entran muchas desobediencias. Pero ya Pedro aquí se está sometiendo. Ya se puso la ropa. Ya está dispuesto a ver al rey. Vamos a ver qué es lo que dice la escritura. Dice que se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Qué alegría de Pedro, que no pudo esperar irse en la barca. Se echó al agua a nadar, porque había sentido que algo había caído en su lugar. Esa pieza que se había despojado de su vida había enganchado nuevamente para que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de él. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Vieron brasas. Hay un símbolo que el enfriamiento se iba a ir. Hay un símbolo de que el despojamiento
ya iba a haber un abrigo para Pedro. Hay un símbolo que ese pez que ya Cristo tenía, que no se sabe cómo lo sacó, pero él ya tenía un pez y él ya les había preguntado si tenían algo que comer. Estos son los misterios del reino. Pero ese pez está significando la vida de Pedro, porque a Pedro ya Cristo lo iba a cocinar. Era un pez con un llamado tremendo, profundo, un llamado determinante que en ese momento se iba a clarificar. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. Escúcheme bien. Dice, llena de grandes peces. Eran como 153 peces. Una vez más miramos el misterio de la revelación, metafóricamente hablando, del nuevo nivel del llamado de Pedro. No iban a ser cualquier clase de peces. Allí habla de peces grandes. Yo no sé si usted está entendiendo los misterios del reino. Aquí está hablando que todos los pescados que Pedro pescó en medio de su desobediencia, Dios se glorificó para darle una lección. Peces grandes, ahí está, usted lo puede leer, San Juan capítulo 21, el verso 10. El verso 11, subió Simón Pedro y sacó la red de tierra llena de grandes peces. Llena de grandes peces. Hay personas, hay cristianos que ni les gusta ir a pescar, hombres. Ir a pregonar el evangelio, a salvar vidas, a eso Dios nos llamó. Hay otros que sí van a pescar y se conforman con peces pequeños. Pero hay otros que tienen una visión más grande y se meten en la profundidad del mar para sacar los peces grandes. Usted puede leerlo, si usted quiere leerlo en Ezequiel capítulo 47, puede encontrar este personaje cuando está midiendo a Ezequiel. Se va metiendo en el agua y primero tenía una vara, un medidor, a donde le daban las aguas. Y primeramente midió y le daban a los tobillos. Después le daban a la rodilla. Después le daban a la cintura. Después era un mar que ya nadie lo podía cruzar, donde existían grandes peces. Es que, mire, en verdad yo me deleito en Dios. Mientras muchos están pescando en la orilla, hay muchos que sí saben el secreto del reino, que están en lo profundo, en la profundidad del mar. Es buscar en las calles marginales a los pobres, a los menesterosos, a las drogadictas, a los drogadictos, a las prostitutas, a los que están confundidos sexualmente. ¡Hey! Es orar, es ayunar por ellos, es sacarlos, porque lo vil y lo menospreciado es lo más grande que Dios tiene para este último tiempo. Porque esos viles son los que entraron en el banquete cuando Cristo tenía preparado el banquete para los que eran de Él, y cada uno puso una excusa. No, Señor, mira, yo me casé. No, Señor, yo compré una yunta de bueyes. No, Señor, yo compré una hacienda, como que se estaban comprando en internet. En aquel tiempo no había internet para comprar así como compramos nosotros, sin ver lo que estamos comprando, solo le miramos un dibujo o una foto. Pero mira qué tremenda excusa de esta gente para su propia perdición. Jesucristo le dijo a sus siervos: vayan por los vallados, por la calle, y tráiganme a esa gente grande, esa gente del reino. Por eso lo dice Santiago, que no te vislumbres en poner en grandes personas en las primeras bancas.
Y tú dejas entonces al humilde, al pobre allá atrás, con quien Dios tiene una gran cuenta. Es con muchos, pero con quien Dios tiene un gran premio, es con esa gente. Esos son los grandes. Porque lo dice la palabra, las prostitutas y los publicanos. Publicanos significa pecadores, son los que van primero en el reino, los demás se van a quedar atrás. Esos son los peces grandes. Estos son los peces grandes. Metafóricamente significa los gentiles. ¿Por qué? El pueblo de Dios rechazó a Cristo. ¿Verdad? Pero aquí está hablando de los gentiles. Porque Pablo, aunque no era gentil, fue llamado a ser ministro de los gentiles. Allí léalo en la Biblia. Está en varias de sus epístolas que él hizo. Escribió 13 epístolas. 13 epístolas escribió él. Entonces, estos son los peces grandes. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Qué gran bendición. Primero son las cosas del reino. Primero buscar las almas. Después vienen todas las añadiduras. Gloria a Dios. Les dijo Jesús, venid comed. Ya Cristo tenía un pez cocido. Yo no sé si los otros a toda esta plática ya está todo cocido, pero él trajo pan. Yo no sé quién lo hizo. No sé dónde lo fue a comprar. Él es el pan de vida. Que este pez y este pescado está teniendo una simbología con ese pan que él trajo, diciendo, comedme a mí, leed mi palabra. Cada vez que practicamos la santa cena del Señor, estamos comiendo el mismo sacrificio de Él, por lo cual no podemos estar acongojados, tristes por las penurias, las cosas que pasamos. Es necesario ser partidos, así como Él partió aquel pan con sus discípulos cuando estuvo en Emaús, como lo partió en la última noche de la cena. No sé cómo lo partió en este momento con sus discípulos, que eran 7 que estaban ahí. Pero está significando que hay que pasar el momento de quebranto, de dolor, y hay que comerlos a Él para sustentar nuestra alma, para sustentar nuestra vida, para que seamos fuertes en medio de la adversidad y sigamos compartiendo el Evangelio con las almas más necesitadas. Él les dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Él mismo le está repartiendo el pan otra vez. Y les dijo, y les dio, y así mismo les dio pescado. Esto ya no fue pan con el jugo de uva. Esto fue pan y pescado. Les dio pescado para que coman y se entre ese instinto dentro de nosotros. Se internalice ese deseo de buscar pescados que simboliza las almas. Las almas son peces que tenemos que sacar de la profundidad del mar. Y se las entregamos a Dios para que las haga crecer, para que las haga madurar. Les damos el seguimiento espiritual. Bendita sea la misericordia de Dios. Ya voy a terminar. Después que pasa esta situación, el Señor viene, después que han comido, le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Esa pregunta es para usted y para mí. En las cosas que usted ha dejado prioritarias, que son las almas, y se ha puesto a hacer otras cosas que Dios no le ha dicho. Es la misma pregunta que Dios nos hace hoy en día. Esther, Luz, Felipa, quien sea que te llames, María, Juana, ¿me amas más que lo que estás haciendo? Jesucristo le hizo esta pregunta a Pedro 3 veces. Porque Pedro paró de pescar hombres para pescar pescados. Entonces encontramos, Cristo le hace la pregunta, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que a estos pescados que tú mismo los sacaste? Sacaste la red y miraste que eran pescados grandes. ¿Tú me amas más que a estos? ¿O amas mi obra para buscar las almas?
para liderar la iglesia primitiva. Bashanda, bendita sea la gloria de Dios. ¿A quién amamos? O soltamos donde nos estamos perdiendo en el afán en no darle la prioridad a Dios, o nos podemos hacer la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste. Es un llamado en un nuevo nivel. Dice high calling, dicen en inglés. Un llamado más alto. High calling. Un llamado más alto. Un nuevo nivel de llamado. De ir más a lo profundo del mar y sacar los pescados más grandes, que son la gente que ya explicamos, desamparados, lo más sucio, lo más vil, lo que más desprecian muchos. Esos son los que Dios tiene para este último reino. Y Pedro le contestó. En todo caso le contestó que sí lo amaba, pero él no entendía. Él no entendía, lo entendió hasta que él fue el líder de la iglesia primitiva. Ya en Juan capítulo 1 encontramos el ejercicio de un Pedro transformado. Aquel que era emocional, ahora es un Pedro espiritual, tomando el control de ese gran liderazgo que hizo una obra pero preciosa, dirigido absolutamente por el poder del Espíritu Santo de Dios, haciéndole caso a Dios bajo el dirigimiento de él, que estuvieran 10 días ayunando y orando con aquellos que aproximadamente eran 120. Y entonces pudo entender, cuando ya estaba de pie en aquel atrio, cuando vinieron de una vez, después que el Espíritu de Dios se derramó sobre aquel lugar. Está lloviendo, mis amados, estoy aquí en Honduras, ¿verdad? Está lloviendo mucho aquí y estamos recibiendo esa bendición de Dios, de esos ríos, esas aguas que llenan los ríos, y la tierra estaba muy árida y seca. Y también había mucha calor, ¿verdad? Estamos disfrutando esas aguas aquí en mi país precioso. Usted lo puede escuchar, qué bendición de Dios. Pues entonces, amados, es necesario pasar por el proceso de emocionalista a espiritual, pero es bajo el sometimiento en el Espíritu de Dios, para hacer únicamente la voluntad de Dios y mantenernos en la humildad, porque es necesario que Él crezca en mí y que yo me baje, que yo mengüe, lo dice Juan 3:33. Juan 3:33. Juan 3:30, perdón. Juan 3:30 lo dice. Es necesario que Él crezca, que Él tome el dominio y el control, y que yo me baje para estar siempre atina, oyendo su voluntad. ¿Cómo voy a estar baja? ¿Cómo me voy a menguar? Siempre buscando su rostro, siempre a sus pies, leyendo la Escritura que me va a guiar, siempre buscando su rostro, en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y oro a Dios que Dios cumpla el propósito en tu vida, y que todo lo que esté pasando, que tú piensas que es bueno, pero que no es la voluntad de Dios, pueda ser suelto y buscar el rostro de Dios para que te guíe a hacer su voluntad en el llamado que Dios tiene en tu vida para este último tiempo. Padre eterno, bendice a cada hermano, cada familia, cada siervo tuyo. Señor, yo sé que están pasando por situaciones difíciles. Guíalos con tu luz a toda justicia y a toda verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Un beso y un abrazo. Los amo en Jesucristo. Shalom.